Sigamos evaluando las funciones que tenemos a la mano para crear queries muy poderosos que nos van a permitir traer información de manera precisa independientemente de los cálculos que hagamos para mostrarlo en nuestro sistema. En este caso estamos sacando un puntaje de películas, sin embargo no estamos haciendo referencia a dicha película. Así que en este caso podríamos hacer algo como esto. Eliminamos esta cláusula where y simplemente mostramos película ID. Separamos con una coma y veamos qué sucede. Inmediatamente nos muestra que la película ID es 1. Sin embargo, deberíamos mostrar en este caso el puntaje de todas las películas. Por lo general, cuando nosotros hacemos este tipo de sentencia, no nos va a traer toda la información de la tabla, sino nos va a traer la primera información que nosotros consigamos, o en este caso que MySQL consigue en dicha tabla. Así que nosotros vamos a utilizar nuevas funciones, en este caso para agrupar, para unir y para limpiar un query y además mostrar la información final que podemos necesitar en cualquier momento en nuestro sistema. En este caso, para agrupar, vamos a utilizar group by. Group by nos va a permitir a nosotros agrupar una sentencia o un query según una característica en especial. En este caso, película ID. Si nosotros ejecutamos esto, vemos que ahora nos está trayendo todas las películas, sus puntajes respectivos, el mínimo puntaje, el mayor puntaje, vemos que varía, y además el promedio en específico. Así que Group ID, o en este caso Group By, nos va a permitir agrupar trayendo toda la información respectiva a un parámetro en específico, que es el que nosotros estamos asignando, película ID. Y en este caso, nosotros deberíamos mostrar, como veníamos hablando, el título de la película. Así que vamos a hacer unos cambios en nuestro query y en este caso, en vez de película ID, traemos a título y en lugar de opiniones, traemos a películas. Y lo que vamos a hacer en este caso es unir las tablas que tienen información relacionada. En este caso, películas, join, opiniones, on, recordamos que es una palabra clave que nosotros tenemos que agregar porque tenemos que decirle dónde se unen o cuáles son los valores que están relacionados. Y en este caso es películas.id igual a opiniones.película.id. Como ves en este caso, si nosotros ejecutamos este query, vamos a abrir un espacio para poder ver de mejor manera. Vemos que ahora, en lugar de mostrar el ID, muestra el nombre de la película necesario, o en este caso al que hace referencia, Alien 2.8372, que es justamente el puntaje que hace referencia a película ID, que es Alien, y así sucesivamente con las demás películas. Así que en este caso ya estamos viendo lo poderoso de crear una sentencia o un query con todas las herramientas que hemos aprendido. Sin embargo, aquí estamos excluyendo las películas que no tienen puntaje y que nosotros podemos de igual manera mostrar en un listado. Así que para ello vamos a utilizar el left outer join para mostrar todos los averajes más las películas que no entran en esta escala. Y como vemos, Tron no tiene el puntaje. En caso de que hayan otras películas, se va a mostrar de la misma manera. Sin embargo, en este caso no importa que tenga mínimo puntaje o máximo puntaje, no nos conviene a nosotros que su puntaje esté en null. Así que podemos utilizar una función que nos permite verificar si dicho puntaje es 0 y modificar para presentar de mejor manera el query en el que estamos trabajando. En este caso, el averaje o la función averaje de la puntuación es donde mostramos la información, así que aquí es donde lo vamos a aplicar. If null es justamente la función que nos permite verificar cuando hacemos otra función de tal manera que si es 0, modificamos ese valor. Y en este caso esta función recibe dos parámetros. Primero es lo que vamos a evaluar y segundo la información que vamos a mostrar. En este caso es 0. Así que si nosotros actualizamos este query, vemos que ahora nos muestra la información del puntaje en específico, que está a la espera de que las personas empiecen a votar por esta película. De igual manera, nosotros sabemos que hay una palabra clave que se llama where, que nos permite clasificar información. Sin embargo, nosotros podemos aplicar dicha palabra en ciertos contextos. Cuando nosotros estamos agrupando por películas, nosotros después de esa declaración podemos utilizar el sinónimo o el equivalente having, y antes de asignar el group by utilizamos where. Es la forma o el comportamiento que tiene MySQL por unos datos curiosos que vamos a evaluar en cursos más avanzados. Sin embargo, es por la forma en cómo agrupa, como traemos información, que having es válido luego del group by y where es válido antes del group by. Así que veamos, en este caso podemos clasificar películas que tengan puntaje mayor a 3. Si nosotros ejecutamos este query, tenemos que hacer referencia al alias en específico, en este caso puntaje.
tenemos puntuación. Sin embargo, al colocarle un alias, podemos acceder de la misma forma o con este alias a dicha información. Si nosotros ejecutamos ahora este query, vemos que nos muestra películas que tienen promedio mayor a 3. Ahora, para entender de mejor manera el contexto, nosotros podemos acceder a columnas antes del group by y a datos luego del group by. Por eso es que nosotros podemos hacer un where antes de dicho group by, año de estreno, que viene dado en la tabla películas, según la columna año estreno, sea mayor al 2000. Veamos qué sucede cuando ejecutamos este query. Justamente nos muestra incluso la clasificación de información por año, por puntaje, y nosotros podemos experimentar agregando cualquier palabra clave que nosotros deseemos para mostrar la información según vayamos necesitando mostrar en nuestro sistema. Así que teniendo group by, having y además aplicando las funciones que aprendimos en la clase anterior, podemos manejar cualquier información numérica que estemos agregando en nuestra base de datos, sacar operaciones matemáticas sencillas incluso, y así mejorar la forma en cómo el usuario ve la información, sacar estadísticas, entre muchas otras opciones que tenemos al momento de ir experimentando con todas estas herramientas utilizando MySQL Workbench.